podría partir diciendo que esta pandemia fue un tremendo regalo para Piñera y el gobierno, porque la verdad es que las movilizaciones, porque me pidieron que de eso hablara, estaban en un punto impresionante hasta el verano. En el verano bajó la intensidad, pero siguieron las manifestaciones y todo el mundo hablaba de marzo. Y marzo justamente partió con una fuerza enorme, sobre todo el 8 de marzo, la gigantesca manifestación de mujeres, pero no paraba las movilizaciones de todo tipo hasta que llegó la pandemia. Y evidentemente no había mucho más que hacer. Las movilizaciones han seguido, pero en muy pequeña cantidad. Partieron sobre todo, por ejemplo, dirigentes sindicales. Los dirigentes de la ANEF fueron a la Plaza de la Dignidad, sacaron lienzos, los dirigentes del sindicato líder, muy importante también, pero iban grupos de a 30, de a 40, evidentemente no eran las cientos y miles de personas que había. Y ahora se han reactivado, por supuesto, estas manifestaciones con el tema del hambre. Y eso es muy importante, vamos a hablar de eso. Ahora, es difícil discutir desde el punto de vista técnico si el gobierno, ha habido mucha discusión, si el gobierno hizo bien en retardar las cuarentenas totales, las hacía de a poco, para allá, para acá. Creo que ese es un debate que debieran hacerlo más bien los que tienen todos los elementos. Pero lo que uno sí puede decir con claridad es que el gobierno enfrentó esta pandemia con muchos errores, entre comillas, o cosas a propósito. La primera es que hicieron todo para defender a los sectores más poderosos. Yo no creo que haya otro país del mundo que haya resuelto que los sueldos de los trabajadores se van a pagar con sus propios ingresos, con sus propios ahorros de cesantía. Eso es algo inaudito. Prácticamente en todas partes han habido bonos, incluso en Argentina, prohibición de despido, apoyo real a la gente y a algunas empresas para que puedan pagar los sueldos o directamente a los trabajadores. Pero en Chile son los trabajadores con sus propios dineros que están en el fondo de cesantía, que se están pagando parte de los sueldos, 70%, después menos. Y empresas grandes que se pudieron acoger a eso. El gobierno había dicho que no, pero la ley la hizo para incluirlos. Y por lo tanto, aunque criticaron a Cencosur, etcétera, después tuvieron que hacerlo. Cencosur se retiró porque fue ya un escándalo brutal y retiró el hecho de que se acogía a este sistema. Pero muchísimas empresas grandes lo han hecho. Empresas que se reparten utilidades, hasta 80% de las utilidades se han repartido y se acogen a este beneficio que ha dado el gobierno. Entonces, de partida ha sido las medidas han estado sobre todo para defender a los sectores más ricos. En segundo lugar, podríamos decir que ha sido una campaña del exitismo total. O sea, el gobierno no paraba de decir que ellos estaban en la mejor situación porque lo habían previsto desde el comienzo, desde enero habían comprado esto, lo otro. Se demostró que era mentira, que las primeras medidas, compras a través de transparencia, se consiguieron las fechas y empezaron en febrero y sobre todo en marzo. Mentira que había sido en enero. Y así ellos decían que estaban mejor preparados que Italia, que fueron de los primeros. Recién ahora, en que empezaron a subir la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos. Ayer hubo casi 50 muertos, 46, entiendo. Hoy día estamos a la espera de saber cuántos, pero que la situación va cada vez peor. Han tenido que reconocer que no lo habían hecho tan bien como lo habían planteado. Además, lo han hecho siempre con falta de transparencia, sin entregar todos los datos. Ha sido una de las principales críticas del Colegio Médico y de Isquia Siches, que se ha transformado en la persona más valorada, mejor evaluada en la pandemia. Ella es una mujer muy, ¿cómo decir?,
muy interesante desde el punto de vista que ha tenido un liderazgo que no aparece como obstruccionista todo el rato y al mismo tiempo ha sido muy clara y muy dura con el gobierno. Y ha planteado los temas fundamentales desde el colegio médico. Y ha planteado que tenemos que trabajar todos juntos, pero dice, pero para eso el gobierno tiene que escuchar, tiene que entregar datos, que es lo que no ha hecho. Y incluso después creó la mesa, se saltaba la mesa social del COVID, no trabajaba bien con los alcaldes, incluso ahora último, para la distribución, recién ahora empiezan a coordinar con alcaldes para la distribución de mercancías que van a entregar, que ofreció 2,5 millones. Entonces, la actitud del gobierno ha sido muy mala y muy de aprovechamiento político. Ellos incluso han pasado leyes impresionantes, lanzaron una sobre la Agencia Central la Nacional de Informaciones, en que están aprovechando este momento para pasar sus leyes contra la gente. Hay una actitud que es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que cuando la gente va a protestar en San Ramón, en otros lugares, ayer en las ollas comunes, en La Granja, van la policía y les destruye las ollas comunes, van y los toman presos, cuando no está pasando absolutamente nada? El gobierno está obsesionado con el orden público, con mantener el orden público. Es algo insólito. Y yo creo que eso está produciendo aún más. Bueno, en el bosque fue evidente. La gente salió en la mañana, eran 30, 40, no eran más de 50, y los reprimieron, tomaron al final 30 presos, porque la gente volvió a salir, los reprimieron, se llevaron detenidos. Es insólito. Están aprovechando una situación para golpear y para instalarse con fuerza. Ahora, lo importante es que la lucha ha seguido, y ha seguido también en las calles, en la medida, como decía él, de lo posible, porque no es evidente y no se pueden hacer grandes manifestaciones, pero han salido muchas poblaciones a la calle. Y esto es importante porque la lucha hay que seguirla por todos los medios, pero si solo se hace por internet, por WhatsApp, por Instagram, por mail, etcétera, por las redes sociales, no tiene el mismo peso. En esto es interesante saber que quizás hay un exceso de difusión de mensajes. La gente, como está en la casa, llega un mensaje, lo retransmite inmediatamente a muchos, y hoy día podríamos decir que no hay falta de información, sino que lo que hay es falta de jerarquizar esta información. Saber qué es lo importante, qué es lo verdadero. Yo incluso recomendaría en general mandar menos mensajes, mandar los más importantes, porque la gente está agobiada de recibir montones, y muchísimas veces, ustedes lo podrán comprobar evidentemente, el mismo mensaje que vuelve a llegar y vuelve a llegar y vuelve a llegar. Yo más bien llamaría a limitar los mensajes, a mandar los más importantes y poder entonces repercutir lo que sí tenga importancia. Pero yo creo que es una forma de lucha, como todas, y que hoy día hay que aprovechar todas las formas posibles de hacer. Y quizás lo más importante han sido estas últimas manifestaciones, porque han sido en la calle, como decía, en las poblaciones, y la represión del gobierno no ha logrado pararlas, al revés. Cuando reprimieron en el bosque esa misma noche, se hicieron muchísimas manifestaciones en distintas comunas, y además del caceroleo, que también es importante. Creo que otro punto es que no podemos olvidar a los presos de la revuelta. Acabo de leer que 2 personas que participaron en manifestaciones en la estación El Sol del metro en octubre acaban de ser detenidas y las dejan en prisión preventiva. La prisión, hay muchísimos estudiantes, muchachas que están presos en prisión preventiva.
cuando hoy día en las cárceles hay hacinamiento, hay peligro, etcétera. Se está pidiendo, evidentemente, que los dejen con prisión en las casas, con eh, nocturna o arresto domiciliario total, pero que salgan de las cárceles. Yo no tengo la cifra exacta, pero por las informaciones que llegan hablan de 2.000 a 2.500 personas que estarían presas en esa situación. Hay algunos que han ido saliendo, pero la mayoría siguen presos y con dificultades. Yo creo que ellos que han luchado y que mostraron valentía en las acciones debieran contar con toda nuestra solidaridad. Hay que pensar también que aprovechar este tiempo para poder analizar las causas de fondo, porque evidentemente la pandemia es un tema de salud, pero las causas de fondo tienen un peso que va a incidir en el futuro. Se habla mucho de que esto tiene relación con la actitud de la humanidad hacia la naturaleza, en que hemos ido rompiendo los valores, hemos ido con el extractivismo, etcétera. Yo creo que es un tema que habría que investigar más. Y segundo, y eso quizás es lo más importante, esta pandemia ha mostrado lo cruel del sistema neoliberal. Ha mostrado las diferencias brutales de clase, cómo no es absolutamente lo mismo pasar una cuarentena en una casa con jardín, etcétera, o en un cité, 4 personas en una pieza, etcétera. Es evidente. Ha mostrado la necesidad de que el Estado sea más fuerte para defender a los más vulnerables, la necesidad de una salud pública de calidad, etcétera. Entonces creo que es importante hacer eso, porque muchas veces hemos dicho, incluso nosotros en el periódico titulamos, nada será como antes. Yo no sé si va a ser efectivo eso o es un deseo. Yo espero que logremos que las cosas cambien, pero también hay mucho peligro de que el sistema se mantenga, de que pueda haber pequeños cambios quizás, porque es tan evidente las injusticias que va a haber una presión muy grande. Y yo cuento sobre eso, cuento en que apenas pase esta pandemia, la rabia acumulada salga con más fuerza y que las manifestaciones vuelvan y que podamos lograr cambios más de fondo, que es lo que querían desde la revuelta, el llamado estallido social, la rebelión popular desde octubre, que yo creo y espero, pero creo que así será, va a volver con más fuerza y le va a hacer pagar todas estas barbaridades que ha estado haciendo el gobierno y los sectores dominantes. Quizás abrimos la conversa entre todos, ¿no? Sí, Lucho, abre la pantalla. Coloca la foto, Lucho, porque no se sabe quién puede pedir la palabra. ¿Tú, Claudio? Estaba suspirando. No, bueno, coloca la foto, Lucho. Un punto con respecto a lo que decía Víctor sobre la comunicación y la batalla de la comunicación. Porque efectivamente aquí en la asociación hay un grupo de compañeros que trabajan por el apoyo a los prisioneros. El problema, digamos, es que efectivamente, y tú tienes razón, digamos, que cuando uno va a los medios, digamos, hay muchas informaciones que se repiten y pasan en bucle, siempre la misma, siempre, no la misma exactamente, pero un poco lo mismo. Y hay, como la calidad de la información se pierde, yo creo, se pierde, porque mismo tú, que trabajas en estos medios de información y todo, me dices, hay entre 2.000 y 2.500 presos. ¿Cómo es posible que hoy en día no sepamos exactamente cuántos cabros han sido detenidos, cuántos
han sido, digamos, están con arrestos domiciliarios, cuántos, digamos, están en fin, y los nombres, las fotos, es decir, todo, digamos, porque son cabros, aparentemente son cabros jóvenes, muchos, digamos, estudiantes, digamos, que tienen una actividad, no son, no, ¿cómo decir? No son gente, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos? El gobierno le interesa mucho mostrar que son delincuentes. Y nosotros, por el lado nuestro, digamos, no mostramos que no son delincuentes, son jóvenes que están insertos en un medio social, que tienen, en fin, eso yo digamos que es una falta, digamos, que nos concierne a todos, digamos, a todos, digamos, el poder precisar un poco las informaciones, porque yo creo, digamos, que hoy en día hay, ¿cómo decir?, hay que precisar, digamos, la cifra de qué es lo que queremos mostrar con las informaciones, no solamente pasar, hay muchas peticiones, digamos, muchas cosas que hay que hacerlas, es cierto, digamos, pero hay que precisarla porque el gobierno tiene su campaña, el Héctor mandó un video ayer, creo, digamos, sobre, digamos, ponen un grupo de cabros, digamos, en la calle, digamos, acostados, amarrados, digamos, pero ¿qué es lo que dicen? Dicen, estaban robando, digamos, en los supermercados. Eso, digamos, por eso los tienen, decir. Entonces, le dan vuelta, digamos, a la información, y hay mucha gente que decir, es cierto, digamos, ¿cómo es posible? Se aprovechan, digamos, entonces, digamos, la fuerza, digamos, por el otro lado, para tratar de contrarrestar, digamos, esa información, me parece que falta, digamos, falta un poco, digamos, de nuestro lado. No sé si Héctor, Julián había... Sí, yo quería hacer una pregunta, Víctor, una pregunta. Dale. ¿Puedo? Hola, fue. Sí, Víctor, oye, mira, él quería hacer la pregunta siguiente. Tú que participaste hace 40 años atrás, como muchos de nosotros, más de 50 ya, con una vida intensa, política, ligada al pueblo, ligada a toda la inteligencia que van tratando de apreciar qué es lo que es nuestro pueblo, el caso obrera. Tú has logrado establecer ya, en tu opinión, una diferencia entre ese pueblo que conocimos nosotros, la clase trabajadora, o como tú quieras llamar, los pobres de la ciudad, como decíamos nosotros, el campo y la ciudad, y en el actual. Ahora, aun cuando no sea muy terminada tu formulación, ¿podrías decir más o menos qué diferencia ves tú, por favor? Bueno, es un tema que se ha discutido bastante. Si existe todavía el proletariado, etc. Es complejo porque uno podría decir, si simplifica, podría decir, en el fondo no ha cambiado. Están los explotadores y los explotados. Pero claro, el que nosotros considerábamos proletariado, que era el trabajador de las industrias, ese proletariado ha disminuido y ha aumentado mucho el trabajador explotado en los servicios, que de manera increíble se han llegado ellos a autoconvencer durante muchos años que eran clase media, porque no era un trabajador de la industria, sino que en servicios, y evidentemente son explotados, pero brutalmente, con sueldos, pero bajísimos. Entonces, hay un cambio en la economía que hace que es más difícil hablar, como decía, de proletariado, pero sí de los explotados. Y eso yo creo que cambió mucho con la revuelta social a partir de octubre, porque estuvo en la calle la gente diciendo somos el pueblo. La palabra pueblo volvió con mucha fuerza. Y de alguna manera esta hoy día es una lucha del pueblo contra las élites. Y en el fondo de los explotados contra los explotadores. Pero yo creo que ya el avance con decir somos el pueblo y usarlo eso en muchas consignas, bueno, desde luego el pueblo unido, pero el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle, el pueblo, reconocerse como pueblo yo creo que ha sido
algo muy, pero muy importante. Gracias. Angélica. Perdón, Angélica, tienes que activar el micrófono. Ahí está. Me dicho un garabato. Oye, yo quisiera saludar al compañero ante todo y quisiera hacerle una pregunta. Cuando tú hablas de que de la AFP que tienen para la cesantía, que hay que sacarla para la cesantía de los trabajadores en Chile, los fondos son ellos mismos que se pagan su cesantía, es que esta ley fue aprobada también por la convergencia social. Sí. Sí, ya. Y Sí. sí, eso es lo que te quería preguntar. Pero no es de la AFP, es un fondo de cesantía. Exacto. Exacto, disculpa. El fondo de cesantía, sí, que es la jubilación, y eso que ahora lo está haciendo no es la jubilación, es un fondo de cesantía. Cuando el trabajador queda cesante, va a poder tener dinero. Ese dinero ha sido acumulado principalmente por el mismo trabajador que ha pagado. Entonces él tiene un fondo de cesantía de él, propio de él. Y ese es el que están utilizando ahora el gobierno cuando dice que las empresas pueden no despedir al trabajador, sino que acogerse a este sistema que hace que los trabajadores puedan recuperar 70% de su salario sacado del fondo de cesantía. Por lo tanto, si después quedan cesantes, ese fondo no va a existir. Hay que decir, sí, que hay un fondo solidario de cesantía, pero que va a ser mucho menor. O sea, si él queda cesante, ya no va a poder contar con la misma cantidad de dinero de desempleo, porque la usó ahora para autopagarse su sueldo. Para paliar la pandemia. Ya, y segunda, y otra cosita que te quería preguntar. Hay, por ejemplo, en Chile, la cosa del hambre, las manifestaciones y todo, las ollas comunes y todo lo que tú cuentas, pero yo vi ¿cómo te dije? Una noticia que decía que había cierto, qué sé yo, habían pillado unos delincuentes, porque ahí se tratan de todos delincuentes, robando carne, un camión con carne, y me hace pensar, para mí, yo no digo que son delincuentes, entonces, de repente los tomaron presos, desgraciadamente, ¿viste? Porque salía en las noticias, de repente sale eso. Es que eso pueden ser, de repente pienso, acciones de gente, o sea, acciones de gente que trabaja con todo esto. Porque robar carne, bueno, si roban plata, ya dice plata, pero robar carne me pareció como me recordé de los tiempos anteriores, de cuando en la Victoria se daban pollos, qué sé yo, los compañeros. Es que a lo mejor, no sé, me equivoco, me hace pensar. Sí, evidentemente no hace pensar en eso. Yo no conozco esa acción concreta, no la he visto pasar. Pero yo no conozco acciones de ese tipo que se hayan realizado en estos días y reivindicadas. Pero lo que sí es que han habido muchísimas acciones solidarias desde abajo, principalmente mujeres, con las ollas comunes, que se las llevan incluso a la casa los vecinos, como se dice ahora, más vulnerables, más pobres o también ancianos. Pero no conozco de acciones como se hacían antes, ¿no? De recuperación para entregar. A lo mejor existe, ¿no? Marcelo. Marcelo. Sí, ahora sí, correcto, ya. Hola, Víctor. Mira, yo dos preguntas cortitas. Una en el sentido que decía Claudio Figueroa, el español, que decía, hablaba de los derechos humanos y de los presos, que no se sabe mucho cuántos presos. Yo la pregunta que quisiera hacerte es, han llegado hasta aquí ruidos, rumores, como que los abogados de derechos humanos que se conocieron en la época de la dictadura
de Pinochet, como que están reticentes o no están en la misma efervescencia de esa época, porque hay algo raro ahí. Además, que la Iglesia en esta oportunidad no se ha pronunciado por nada, cero. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con otra cosa sobre el virus, la pandemia propiamente tal. Todos sabemos que en América Latina hay una guerra comunicacional enorme entre todos los presidentes para saber qué país es mejor que otro, qué gobierno afrontó de mejor manera este problema. Y lo increíble de todo, que hasta el día de hoy, Chile aparece con el mejor del mundo, yo digo del mundo, no de América Latina, el mejor del mundo en la relación contaminado, muertos sobre contaminados. Estamos a 1%. Es el país, pero por excelencia el mejor. ¿Cómo? Y no he visto nunca que esté en cuestión eso, es raro. Eso es nada más. Bueno, mira, lo primero, la verdad es que la mayoría de los abogados del tiempo de la dictadura son bastante viejos y algunos se han muerto. Hay una camada nueva de jóvenes abogados de derechos humanos desde hace muchos años. Hay algunos antiguos también que siguen actuando, y pienso, por ejemplo, en Roberto Garretón, que ha sido un ejemplo de consecuencia. Pero hoy día los jóvenes presos, por ejemplo, los mapuches presos, están defendidos por abogados mucho más jóvenes. Conozco varios. La Defensoría Popular, por ejemplo, se ha hecho cargo de muchísimo. Está Cristian Cruz, que además sufrió también en carne propia represión. Y hay muchos otros abogados. Por ahora no faltan abogados. Los comités por ejemplo, Londres 38, Villa Grimaldi, hay muchos que han puesto abogados al servicio de los... Yo, por lo que entiendo, todos tienen abogados puestos y que están trabajando bien. La Iglesia sí que es un desastre, y yo creo que ellos, y me alegra de alguna manera, porque la Iglesia que jugó tan bien en dictadura, después nos pasó la cuenta, y después se puso una Iglesia reaccionaria, y hoy día no tiene peso. Hoy día lo que diga la Iglesia a la gente no le importa y no ha dicho nada. Y está bien que se queden ahí, yo creo. Espero no ser muy agresivo con ellos. Maite. Sí, hola Víctor. Hola. Mira, yo quería siempre con mi tema recurrente, tú hablabas de la gran manifestación del 8 de marzo, y es cierto que es una de las más grandes manifestaciones que ha habido en Chile, y tenemos hoy día nombrada hace 3 semanas una ministra de la Mujer, que es sobrina nieta de Pinochet, militante por la vuelta al golpe de Estado, negacionista, y no sé cómo lo ves tú, pero no vi reacción de ese sinnúmero de mujeres que estaban en las calles el 8 de marzo para oponerse de manera fuerte al nombramiento de esta ministra. Encontré que había mucho más manifestaciones para sacar a la antigua, que no era mejor, digamos, pero esta realmente, el mensaje que manda de vuelta al antiguo mundo es gravísimo. Esa es la primera cosa. ¿Cómo lo analizas tú? La segunda pregunta que me parece muy, muy peligrosa, y no sé cómo lo analiza, es que es cierto que la Iglesia Católica no está, y es cierto que yo soy como tú, qué bueno que no esté, pero el problema es que está la Iglesia Evangélica, que no sé si será más peligrosa, pero para nosotros, como feministas, sí, muchísimo más peligroso y con mucho más dinero. Entonces, ¿cómo analiza eso? Porque la Iglesia Evangélica está muy, 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 muy incrustada en los barrios más populares y tiene un poder muy, muy, muy fuerte. Entonces, son dos. Y la tercera, que es una chiquitita, pero es puro porque soy media ignorante, es la cesantía. La cesantía aquí también la pagan los trabajadores. Nosotros pagamos todos los meses una cotización a la cesantía, para cuando estemos cesantes. En el fondo, pagamos nuestra cesantía de alguna manera. La diferencia es que reparte o no reparto.
absolutamente. ¿Ya? Esa es la diferencia, pero de todos modos aquí en Francia, todo el mundo que trabaja paga pero no es su cesantía, sino que el fondo común de cesantía. Claro, esa es la gran diferencia. Claro, esa es la gran diferencia, ya. Esa es la gran diferencia, porque el otro pone su plata y está sacando su plata. Y después se la acaba. Ya, eso quería saber, si era su plata con su plata, ya. Eso. Oye, parto porque se me quedó una parte de la pregunta anterior en relación a los muertos. Es un tema bien complejo poder calcular la cantidad de contagiados y muertos. Hay estadísticas, por supuesto, pero la cantidad de contagiados varía mucho según la cantidad de tests que se hacen. No tiene mucho que ver con la realidad de contagiados, si se hacen pocos tests o se hacen más tests, etc. Ahora, en Chile, eso que tenía una tasa muy baja era antes, cuando tenía 2 muertos, 5 muertos, llegó hasta 10 muertos, empezó a 20, 30, 40, hoy día son casi 50. Y hoy día mismo a lo mejor es más. Ayer fueron 46. Entonces, esa tasa va variando mucho. Y yo creo que hoy día la situación en Chile es muy grave desde la cantidad de contagio, el aumento y la cantidad de muertos. Y ya el gobierno lo reconoce en el sentido que ha dicho que más del 90% de las camas y los ventiladores están ocupados. Y eso es ya estar en colapso, porque en algunos hay un poco más y en otros no hay. Entonces hay una situación gravísima. Y por supuesto, como siempre, las clínicas privadas no han hecho los esfuerzos suficientes. Incluso el gobierno ahora está amenazando a las clínicas de intervenirlas directamente si no ponen el doble de camas de alto nivel, UCI-UTI, para poder enfrentar esta situación, porque la situación se viene muy, muy fea. De las preguntas que tú me hacías, Maite, es difícil evaluar, pero no tuve la misma impresión que tú cuando nombraron a Marcela Santelice. Yo recibí muchísimas notas. Muchas decían, no tenemos ministra, muchas contando todo lo que ella decía, recopilación de sus barbaridades reaccionarias, pero antiemigrante, de todo. Realmente es una brutalidad. Es casi increíble que cada vez que nombra a una ministra tenga un historial terrible. Vi incluso una manifestación en un lugar, no sé si era un compín, que fue y la gente le gritó, y ella salió en el auto, le alcanzaron a golpear un poco el auto y le gritaban, no tenemos ministra, no tenemos ministra. Ahora no sé comparar, porque claro, en la situación actual, uno son solo los mails que ve pasar, los WhatsApp, etc. Es difícil poder comparar, pero yo vi que hubo una reacción importante. Y lo de los evangélicos, eso sí que tienes toda la razón, es gravísimo, gravísimo, y tenemos la experiencia en Brasil, por ejemplo, brutal. O sea, en Chile ya la hemos visto. Yo en una manifestación de mujeres, yo no lo podía creer, un viejo evangélico le pegaba a las mujeres. Tuvimos que ir a intervenir y agarrar al viejo, y el viejo medio loco, y pegaba, por el tema del aborto. Hay una vuelta atrás en eso, y hay un aumento de los evangélicos en América Latina con mucha fuerza, y en Chile también. Y justamente la debilidad de la Iglesia Católica hace que puedan seguir surgiendo, y son de un fanatismo increíble. No todos, evidentemente. Hay algunos que son extremadamente ladrones, como el no sé el cargo, pastor general ahí en la estación central, que tenía 30 millones mensuales que recibía, dice él, del diezmo para él. Pero bueno, hay de todo, pero en general son mucho más reaccionarios y conservadores, y a veces muy extremistas. Sí. Es grave. Luis. Sí. Hace un rato alguien se preguntaba por qué razón no había un cierto contrapeso entre lo que hace el gobierno y lo que se podría llamar la oposición. Entonces yo tengo dos preguntas
La primera es que, según tú, ¿existe realmente una oposición hoy día en Chile? Porque lo que hemos podido ver estos últimos días, sobre todo, es una tendencia a volver a la política de los acuerdos y entonces a que ellos se entiendan entre ellos mismos. Estoy hablando de la ex concertación, nueva mayoría, etcétera, y la derecha. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que vemos que la izquierda políticamente está atomizada. Hay muchos pequeños grupos en términos de constitución de movimientos de partidos y al mismo tiempo hay una gran atomización de la prensa. Es decir, que conocemos la existencia de muchas radios pequeñas a través de diferentes sistemas de redes sociales y eso tal vez también pueda contribuir a que el contrapeso de la propaganda informativa no pueda ser jamás igual al poder de la derecha y en este caso particular del gobierno. Entonces, mi primera pregunta es acerca de si existe realmente una oposición, según tú, hoy día. Sí. Bueno, el tema es complejo porque hay una oposición teórica. No es lo mismo los partidos socialistas o comunistas o el Frente Amplio que la UDI. Por lo tanto, y están ahí. Pero del punto de vista de la ciudadanía, yo creo que prácticamente la ciudadanía no distingue una real oposición. Y las esperanzas de muchos que estuvieron en el Frente Amplio se han ido decayendo, porque algunos han entrado también en acuerdos, en buscar alternativas. Y es un tema complejo, porque ese acuerdo entre gallo y medianoche a las 3 de la mañana, en que llaman a hacer este plebiscito con opciones en que dejaron fuera una asamblea constituyente real, ha producido críticas gigantes. Y al mismo tiempo abrió las posibilidades del plebiscito, que todos queremos que se haga y participar. Entonces es un tema bien complicado de decir hasta dónde uno va a utilizar la legalidad, porque lo ideal sería que se hiciera lo que la gente pide en las calles, asamblea constituyente, y una asamblea constituyente verdadera, que sea constituyente, que no tenga todas las trabas que tiene de la manera como van a ser elegidos los constituyentes, de que tienen que aceptar 2/3, todo eso es absolutamente injustificable. Las asambleas constituyentes son constituyentes, ellas deciden cómo actúan y ellas deciden si es por mayoría, por 2/3, etc. Entonces, esta es una falsa asamblea constituyente, pero al mismo tiempo es una esperanza. Y junto con la mayoría de la gente ha criticado este acuerdo y la mayoría también queremos que se haga el plebiscito y poder participar, aunque sea como mal menor, como hemos estado tan acostumbrados los últimos años a tener que elegir el mal menor. Y esa es la complicación hasta que uno tengamos la fuerza real. Y es bien complejo porque la gente ha estado en la calle, se ve la fuerza y eso no se expresa en una opinión política. Incluso muchos dicen, lo que le falta a este movimiento es una estructura, una demanda política. Y algunos dicen, una estructura orgánica. Otros dicen, no, lo maravilloso de este movimiento es que es amplio, es horizontal, es desde abajo, que no tiene líderes, etc. Pero eso también implica alguna debilidad. Entonces, ¿cómo podemos avanzar para hacer cambios reales? De verdad no tengo yo la solución. Lo que sí sé es que mientras más gente esté en la calle, mientras más gente se manifieste, más posibilidades tenemos de hacer estos cambios. Y es lo mismo que con la iglesia. Si los políticos están desprestigiados, se la han ganado. Ellos se la han ganado. Entonces, que asuman y listo. Sí.
Disculpa. La prensa. La prensa. Antes de eso, solamente una pequeña acotación de mi parte, si puedo permitirme, es que para mí no fue los partidos políticos que están hoy día en el Congreso que consiguieron el plebiscito. En realidad, los que consiguieron esas concesiones de parte de la derecha fue la gente que manifestaba, fue la gente que hoy día está presa en la cárcel, son los cabros que están presos. Ellos fueron los que consiguieron eso, digamos. Y enseguida lo que pasó fue que gente que, cuando la derecha levantó la mano para decirle vengan, vengan, vengan porque tenemos un problema, corrieron, firmaron y quebraron de esa manera el movimiento, digamos, que está en plena ascensión. Entonces, para mí, personalmente, aprovecho de decirlo, eso es una traición enorme frente al pueblo. Perdón, entonces ahora te dejo. No, sin duda que esto se consiguió con la gente en las calles, si no, nadie quería la Asamblea Constituyente, de los políticos, nadie. Acuérdense que Escalona, cuando lo planteaban, decía, están fumando opio. La derecha, ¿para qué decir? No, es obvio que esto se consiguió gracias a la movilización, pero el acuerdo lo hicieron ellos con todos los amarras que hicieron. Bueno, pasando al tema de la prensa, ese es uno de los temas. En Chile es inimaginable lo brutal que es el tema de la prensa concentrada, porque en todo el país, en todos los países hay concentración de la prensa cada vez más, pero en Chile es una concentración absoluta. O sea, el 11 de septiembre de 1973 hubo un bando, el número 13, que decía, mañana solo saldrán el Mercurio y la Tercera. Tal cual. Y es el único bando que, estaba tratando de buscarlo por aquí, aquí está, el bando número 15. El bando número 15, que dice exactamente, la Junta de Gobierno mantiene informada, el día 12, solo la emisión de los siguientes diarios, El Mercurio y la Tercera de la Hora. Y listo. Lo más increíble es que ese es el único bando que hoy sigue vigente. Todos los otros bandos pasaron a la historia, pero hoy día los únicos diarios que existen, diarios de todos los días, es El Mercurio y la Tercera. Y otros diarios que son del Mercurio y de la Tercera. La segunda, las últimas noticias son del Mercurio, las horas de la Tercera. Entonces, es algo insólito. Esto no existe en ningún país democrático del mundo. En cualquier país hay concentración de la prensa, pero hay cierta diversidad. En Argentina está Página 12, en México La Jornada, en Francia Liberación. No es que sean los diarios que uno quisiera, etcétera, pero tienen diversidad. En Chile no hay ninguna diversidad. Hay esta concentración monopólica absoluta. La televisión, ¿para qué decir? El único canal estatal es un canal con cuoteo político de las antiguas tendencias, incluso concertación y derecha, y que tiene que autofinanciarse. Eso tampoco se ve en ninguna parte del mundo. Si hay un canal estatal o una radio estatal, se financia con fondos estatales para que tenga diferencia con los demás. Si tiene que autofinanciarse y hacer publicidad, cae en las mismas líneas de todo. Donde hay un poco más de diversidad ha sido en las radios, felizmente, pero también hay una tendencia hacia la derecha en las radios que de alguna manera representaban oposición, etc. Y la situación de la prensa oficial es gravísima. Hay mucho boletín, mucha actividad, radios comunitarias, pero efectivamente esas radios tienen, ahora con internet tienen más salida, si no eran radios muy locales en los barrios. Ahora uno puede escuchar muchas radios comunitarias, algunas muy buenas, incluso señales de televisión, Canal 3 La Victoria, por mencionar algunas, pero está lleno. Esas son las más importantes, porque las redes en que circulan miles de cosas es también un tema controvertido. Muchas veces circulan noticias falsas, que la gente las reenvía pensando que son verdaderas y confunden. Entonces es verdad que
una estructura, que uno diga, este es un periódico que da la cara y que tiene una historia, y que este periódico no puede andar diciendo mentiras como sí puede hacerlo una red. Eso es importante. Y hoy día se da lo contrario. El Mercurio y la Tercera mienten descaradamente y no tienen ningún problema en seguir así. Y sobre todo en ocultar noticias, en destacar con mucha fuerza otras. La situación de la prensa en Chile es gigante. Y yo creo que lo único que por ahora podemos hacer es apoyar toda la prensa alternativa que hay, popular, pequeños boletines, etc. Pero igual es un poquito contra un monstruo. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, Hoy, perdón. yo quiero preguntarte si, como el ambiente ahora en Chile aparentemente es de censurar un poco todo lo que se puede expresar de una forma u otra, ¿tú piensas que esta censura existe en los medios que no sean tradicionales? Sí, a veces no sé, la censura es bien complejo, porque por ejemplo un periódico que tiene una cierta línea, obviamente va a censurar lo que no está en su línea. Es censura o al mismo tiempo es la línea que tiene. Y eso funcionaría para todos lados. Un boletín de los presos políticos no va a admitir que venga una opinión reaccionaria que insulta a los presos. O sea, entonces depende mucho de cada sector. Cuando uno habla de censura es más bien la censura de la prensa oficial, que se carga, que es la que tendría que tener cierto equilibrio, porque es la prensa diaria que da información, no es la prensa de opinión. La prensa alternativa en general es una prensa de opinión y tiene una línea cada uno, pero los otros aparecen como diciendo nosotros somos objetivos, nosotros damos las noticias, le damos la voz a todos, y no es verdad, y le dan la voz a la derecha y a algunos de la oposición que se enmarcan más bien en críticas livianitas o algo, pero y ellos sí que no le dan en general la palabra a los líderes sociales. O sea, es muy difícil ver a Mesina o a Mundaca o a Doris González de Ucamao, etcétera, en el Mercurio o en la Tercera. Eso no existe prácticamente. Cuando sale es una crítica acusándolos de algo, etcétera. Entonces, claro, ahí uno puede hablar claramente de censura. Ya, estaría Claudio y después Germain. No, yo quería un poco una reflexión con respecto, digamos, el carácter del movimiento. Cuando la revuelta comenzó en octubre, las reivindicaciones eran bastante políticas. Es decir, a nivel de la organización, la gente se organizaba para protestar políticamente. Con la pandemia se pasa, digamos, como a una organización de solidaridad, es decir, hacer ideas comunes, juntar plata, digamos, para comprar los elementos para protegerse de la pandemia, juntar plata, digamos, para los presos, en fin, etc. Ese carácter, dos cosas, digamos, es que los movimientos más organizados, digamos, porque esta organización, si yo entiendo, se da mucho a nivel territorial, pero las organizaciones, digamos, no nos olvidemos que los sindicatos, cuando comenzaron todo el movimiento sindical, empezó, digamos, con las mancomunales, es decir, que era un motivo muy importante, la solidaridad entre ellos, digamos, es decir, en concreta, digamos, plata, digamos, para que los que no tenían para comer, en fin, etcétera, etcétera. Y después se cambió, digamos, para otro tipo de lucha. Entonces, digamos, mi
pregunta, y también la reflexión va en el doble sentido, es que no hay un peligro de que finalmente se pase, digamos, de una oposición, de una manifestación política a una manifestación solidaria, que después, digamos, el perfil político se pierda en función de nada más, digamos, que ayudar ¿cómo se llama? Luchar por lo inmediato, digamos, la sobrevivencia, y esconda, digamos, el aspecto político del poder. Y por otro lado, digamos, es que los sindicatos, los grandes sindicatos que tienen fondos, yo imagino, es que se asocian, digamos, a esta parte, digamos, de la lucha como se da hoy día. No sé si me entendieron un poco. Sí. Y hay una parte, siempre hay un pequeño peligro en ese sentido, de que se quede en una cosa solidaria, ¿cómo decir?, caritativa. Y yo creo que no es lo que se ha dado. Yo creo que lo que se ha dado en su gran mayoría es una actividad solidaria bien política, en que toman los temas de la gente, y eso es lo justo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas hoy día de la gente? Bueno, los problemas en muchas partes es el hambre, es el no tener un dinero para poder enfrentar las primeras necesidades. Y estas organizaciones se han puesto al servicio de eso, pero al mismo tiempo están criticando al gobierno, están planteando buscar otros caminos, y por eso han sido reprimidos, porque es casi insólito que Carabineros vaya y reprima una olla común. O sea, no tiene ninguna lógica, y lo que están haciendo es despertar más rabia contra ellos. Hay casos, mira, uno de los movimientos más que yo tomo ejemplares es Modatima, el movimiento por la defensa del agua y los territorios, que el portavoz es Rodrigo Mundaca. Ellos han hecho acciones, pero desde años, denunciando a Pérez Llomas, denunciando a los ricos de las paltas en Petorca, que han secado el valle, han hecho acciones políticas muy fuertes. Y al mismo tiempo ahora, Rodrigo Mundaca, con los miembros de Modatima, andaban repartiendo, yo vi 6 actividades de repartir agua, bidones de agua, a los pobladores más complicados en Petorca. Esa es una labor que tendría que hacer el gobierno, pero es normal que los movimientos que están dando una lucha la hagan. Y yo encuentro que es muy valorable, y estoy seguro que ellos no van a transformarse en una mutual, en un organismo caritativo con los sectores más pobres. Ellos van a seguir en la lucha. Yo creo que no hay gran peligro en eso. Yo creo que apenas pase la pandemia, las condiciones cambian, los problemas cambian, y la gente va a volver a actuar, y quizás con más rabia todavía. Ya, oye, a mí me llama la atención la intervención de los comandos de militares en la salida de los metros y en falsos controles de autorizaciones, y evidentemente represión, propaganda y amedrentamiento de la población, porque continúan a salir en la noche, no se ven tanto actualmente en el día, pero salen en las noches, donde hay actividad. Entonces, ¿es que Piñera, una pregunta, es que Piñera piensa que hay que reprimir ahora, antes que eso tome forma, o negociar, porque hay de alguna manera el gobierno Piñera y alguna gente del Frente Amplio busca un tipo de acuerdo? Escuché ayer o antes de ayer en el mostrador al alcalde de Valparaíso, Schwartz, el que propone que efectivamente Piñera tendría que cambiar de línea en algún sentido más mediana hacia la tendencia de negociar el conflicto. ¿Qué piensas tú? Bueno, hay una pelea desde el comienzo entre los alcaldes y el gobierno, en general, alcaldes de todos lados, de la UDI, independientes de derecha,
Sharp de Valparaíso, porque el gobierno ha tomado medidas centralistas y no toma en cuenta a los alcaldes, que son los que están más ligados con la gente, que son los que tendrían que llevar la ayuda a ellos. Ellos saben a dónde se necesita. Entonces, desde el comienzo ha habido una pelea. Yo no creo que Sharp quiera acuerdos con el gobierno mayores, políticos, pero sí en los momentos actuales de mayor coordinación. Y es lo que piden todos, o sea, lo que pide el colegio médico, etcétera, que el gobierno actúe con las organizaciones reales que existen, que las tome en cuenta y que no actúe ellos, porque el gobierno lo que ha querido hasta ahora, hace 2 o 3 días empezó a cambiar, porque la situación empezó a cambiar también muy fuerte y ya no era creíble su discurso exitista, de que todo andaba bien, que ellos habían previsto todo y que no nos preocupáramos de nada y que obedeciéramos y que hubiese un pacto nacional en torno al presidente. Incluso Piñera, increíble, llegó a decir en Portugal, la oposición, esa sí que vale, porque le dijo al primer ministro, estamos con usted, y al gobierno. Pero es que no tiene nada que ver el gobierno de Portugal, que es un gobierno decente, que no ha estado preocupado por los ricos, etcétera, como ha estado Piñera. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a la oposición o al pueblo que nos unamos con el presidente? En absoluto. Son 2 gobiernos completamente distintos. Sí. Entonces, esta idea de que ante una emergencia tiene que haber un pacto nacional, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ante una emergencia hay que buscar todas las maneras de resolver esa emergencia, pero no ponernos a las órdenes de un gobierno que está defendiendo una línea, pero brutalmente contra el pueblo y en defensa de los ricos. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner al servicio de ellos? Es al revés, lo que está diciendo la gente y algunos alcaldes, que los tomen en cuenta ellos con sus necesidades. Y yo espero que por ahí se pueda resolver. Y como decía antes, la personalidad mejor evaluada es la Isquia Siches, que ganó por primera vez hace 3 años ya la presidencia del Colegio Médico, primera vez que hay una mujer, y ella ha actuado, a mi juicio, con mucha claridad, sensatez y sentido del equilibrio, porque no se trata de oponerse al gobierno por oponerse, pero sí oponerse en todo lo que hay que oponerse, y no oponerse al servicio del gobierno, que es lo que ha hecho el expresidente París del Colegio Médico, que está todo el día defendiendo lo que hace el gobierno. Yo creo que ni una ni otra, lo que ha hecho ella me parece que es lo más justo y lo que han hecho muchos alcaldes también. ¿Y concerniendo los militares? Los militares, bueno, eso es una cosa gravísima del gobierno, porque el gobierno está obsesionado con el orden público. Realmente es lo que los tiene locos, porque eso fue lo que los trastornó, eso fue lo que los hizo llegar a 6% y que ahora aumentó un poco, sobre todo porque la gente de derecha que criticaba a Piñera, hoy día ya no lo critica, pero la gente del pueblo, la gente normal, entre comillas, la mayoría de la gente sigue criticando a Piñera con mucha fuerza. Y ellos han tomado al ejército, en vez de ponerlo al servicio por la salud, de ayudar, por ejemplo, todos estos campamentos, hay una cantidad gigante de campamentos, hablaban igual, entre 300 a 500.000 personas que no tenían agua. El ejército, en vez de llevar agua a esos lugares, anda reprimiendo. Y lo mismo que pasó fue brutal cuando sacaron al ejército a la calle a comienzos del conflicto y andaban asustando a la gente en vez de, en este caso de hoy es más grave porque hay una pandemia y en muchas partes el ejército está en Argentina, está produciendo mascarillas para la gente, está ayudando. Y aquí lo ponen sobre todo a reprimir. Es inaceptable. Angélica. Ignacio había levantado la mano también. Ya. Mira, eso que dice el compañero sobre el agua. Hubo, como te dijera, hay
algo se filmó hace 3 o 4 días sobre el agua. A mí no me quedó muy claro. Está muy bien, me explicaste muy bien lo que pasó en Petorca, porque se veían camiones. Yo miro la tele chilena, la Mega Noticia y lo otro, un ratito nomás, pero, y ahí yo vi los camiones que pasaban, fantástico. Pero después, o hace como 3 días, hay una cuestión porque salen leyes, qué sé yo, me da la impresión que el gobierno está tirando leyes y se está popularizando, digamos, porque está la cuestión de, como te dijera, de la cuota mínima para las familias que están en problemas, la canasta, que iba a repartir la canasta, y la cuestión del agua, y cómo lo ve, porque nosotros sí hablamos de la gente que lucha, que está en la calle, que está, como te dijera, tratando de hacer todos estos cambios para poder tener algo mucho más positivo, pero a través, globalmente, por ejemplo, se pueden escuchar de repente, qué sé yo, opiniones así, pero pucha, subió de 50 a 65 mil pesos, pero nosotros queremos que den 80, pero nos dio los 80 y quedamos en 65 y sacan la cantidad de la canasta, qué sé yo, y hay mucha gente, bueno, por lo que ellos muestran, que, ¿cómo lo ves tú? Esa otra parte es lo que te pregunto, y que si quiere, lo del agua no lo entendí muy bien, no sé, lo del agua sí, de Petorca sí, pero todas estas cosas que se está firmando el presidente, voilà, eso es lo que te quería preguntar. Sí, bueno, con respecto al agua hay una situación que es increíble, porque el gobierno, cuando no hay agua en algún sector, como en Petorca, el gobierno tiene que resolver el tema comprando agua, contratando camiones de aljibe y llevándolo. Lo que es insólito porque le está pagando a los que tienen los derechos de agua que se los dieron gratis. Eso es lo más loco, o sea, se dieron los derechos de agua gratis a personas que no los usan, otros los usan, pero hay otros que no los usan y ahora están vendiendo esos derechos al propio Estado para repartir. Pero muchas veces reparten muy poco. Entonces, por eso Modatima salieron unas camionetas viejas que tienen a repartir bidones para poder paliar un poco esa situación. Pero hay lugares, campamentos, en que no hay agua y como los consideran ilegales, no les llevan, ni siquiera la municipalidad. Porque dicen, no, ellos son ilegales, están en un lugar que no corresponde. Claro, son campamentos, la gente se tomó esos lugares y no tienen agua, no tienen alcantarilla, no tienen luz. Es impresionante. Y viven en condiciones, pero miserables. Entonces allí, si no llega la solidaridad de la gente, no llega. Porque el gobierno no los toma en cuenta y las municipalidades tampoco. Entonces, esa situación es la grave con respecto al agua. ¿Dijiste, Lucho? ¿Ignacio? Sí. Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y Hola. verles a la distancia. Hola, Ignacio. ¿Cómo andan? Bueno, a juzgar por la manera que están vestidos, la primavera está arribando por allá, ¿no? Aquí me ven con suéter, está el otoño y el frío. Esta mañana estuvo muy fría. Parece que hay un cierto simbolismo detrás de todo eso, porque nosotros estamos entrando en la fase ya más dura de lo que será el invierno. Y eso evidentemente está teniendo consecuencias de toda índole, particularmente en lo social, en lo económico y en el drama, no solo por la enfermedad, sino que también el drama social. Está de más insistir en eso, ustedes ya lo han dicho. Solo quería decir cosas muy breves, me incorporé un poco tarde a la reunión, pero la inquietud que tenía Claudio, de alguna manera, de que esta fase de organización social para la subsistencia pudiera constituirse un obstáculo o de alguna manera pudiera desvirtuar lo que es un proceso de organización política, social, cultural, que se venía desarrollando desde octubre. Yo creo que
no hay una situación de dicotomía así que pueda ser contrapuesta. Yo creo que hay un complemento, porque precisamente la organización en torno a la subsistencia, la creación de ollas comunes, la ayuda comunitaria, la ayuda entre vecinos, es un tremendo paso organizacional. Yo creo que la experiencia de los 80, ¿no es cierto?, de los 70 y 80 es clara al respecto. Yo creo que ahí existe es un proceso que tiene evidentemente posibilidades, ¿no es cierto?, que se materialice, se consolide, y que después cuando ya llegue nuestra primavera, ¿no es cierto?, se pueda expresar abiertamente como ya había ocurrido antes. Sumado al descontento y a toda la rabia acumulada en este tiempo, yo creo que se van a transformar en fulminantes, digamos, para un proceso de movilización muy amplio. Esa es una pequeña observación. La segunda es respecto de Julián, ¿no? Cuando le preguntaba a Víctor Hugo, que Víctor Hugo respondió y coincido con su respuesta. Hoy ha habido un cambio, evidentemente, en la estructura social en Chile. Es un fenómeno que no solo ha ocurrido en Chile, sino que también ha ocurrido en Europa. El proletariado industrial, por llamarlo así, ya no tiene las características que tuvo en su momento, que estaba más bien asociado a un tipo de organización económica también, en la cual habían alianzas de clase mucho más amplias, y por lo tanto los sindicatos eran reconocidos, tenían cierta participación en la institucionalidad política, y bueno, la dictadura cambió completamente eso, y principalmente los primeros años de los gobiernos de la Concertación se encargaron de darle mayor impulso a esa desestructuración social, desestructuración socioeconómica que hubo en Chile. Pero tampoco hay que pensar en forma tan calamitosa al respecto, porque si ustedes observan desde el levantamiento de octubre, uno de los momentos más álgidos y quizás uno de los elementos que provocó esta necesidad, ¿no es cierto?, de buscar acuerdos, de llamar a este llamado a plebiscito, fue el 12 de noviembre. De alguna manera no se ha examinado en su profundidad que el 12 de noviembre hubo un paro nacional que incorporó no solo a los trabajadores públicos, digamos, que estuvieron masivamente participando, sino que también sectores productivos. Y los sectores productivos, los trabajadores que hoy día están en las telecomunicaciones, en la minería, en los servicios, es decir, los trabajadores siguen teniendo un rol fundamental, y hoy día se ve. Es decir, ¿por qué quieren levantar la cuarentena o están tan desesperados por la cuarentena? Porque son trabajadores los que no están dentro del proceso productivo, no son los que están haciendo mover la economía. O sea, el peso de los trabajadores es muy importante. Julián, yo estimo, evidentemente han habido cambios culturales muy grandes, cambios culturales muy grandes, porque, como decía Víctor Hugo, todo el mundo empezó a sentirse de clase media. Entonces, trabajadores ya no se sindicalizaban, porque eso no es de moda, digamos. Yo soy de clase media, por tanto tengo que trabajar para mi familia, para los míos, resolver nuestros problemas y todo ello. Yo creo que ese paro demostró, y particularmente la crisis de octubre, puso de relieve, como decía Víctor Hugo, el concepto pueblo. Nuevamente adquiere un valor nuevo. Se habla, uno puede decir pueblo y ya no te miran extraño, digamos. Porque aparecía como un concepto pasado de moda, esto del pueblo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que hablar de personas, de gente, que yo creo que también está en el lenguaje, digamos, allá, ¿no? Pero hoy día el concepto pueblo nuevamente recobra fuerza y legitimidad. Bueno, gusto saludarles nuevamente. Yo estoy trabajando, así que estoy en teletrabajo, pero muy atento a todo lo que ustedes conversan. Me alegra mucho verlos, Miguel. Hoy gusto, hoy están bien, se les ve bastante bien a todos. Sí, chao. A Claudio un poco sombrío, pero debe ser la luz. Tengo la luz atrás, justo. Exactamente. Y ahí veo, mira, veo el brillo de Julio Lax allí. Hola. Son hartos participantes, así que hay que correr la pantalla. Claro. A la Maite y a la Margarita, que aquí desde Chile estamos presentes. Y bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos. Gracias.
Chao. Sí, Marcelo. Sí, eso. Ahí. Sí, mira, dos cosas. Una, para volver a la pregunta que hice anteriormente. Aquí hay una estadística que se lleva todos los días en la Universidad Hopkins, en Estados Unidos. Si uno mira esta estadística todos los días, porque se le entregan los resultados de los infectados, de los muertos y otros, todos los gobiernos del mundo llevan ahí, ¿qué es lo que aparece ahí? Países muy comparables en población, Holanda y Chile. Holanda tiene exactamente la misma cantidad de contaminados que en Chile. Tiene más o menos la misma cantidad de habitantes. Sin embargo, Holanda tiene casi 6.000 muertos y Chile va solo en 500. De modo que en Chile sigue subiendo la cantidad de contaminados, pero el 1% sigue pegado. Bueno, esa es una aclaración solamente. Lo que me interesa es conversar sobre lo que decía el compañero que acaba de intervenir y lo que decía Julián. En Chile, y Salazar lo explica muy bien, con la dictadura se acabó la industria en Chile. Nosotros cuando conocimos Chile había clase obrera, porque había industria, estaban no tan solo los cordones industriales, pero había ciudades tremendamente industriales como Concepción, por ejemplo. Eso se acabó, eso ya no existe. De modo que el trabajador en Chile es un trabajador fundamentalmente orientado hacia la exportación de fruta, de pescado, cosas de ese tipo. Y Salazar explica que el trabajador allá le pagan por la cantidad de cajas que el hueón llena en el día. De modo que el compañero al lado de todos esos aguados, hacer un sindicato en esas condiciones es totalmente ilusorio. Cada uno lucha. Ahora, lo que va quedando todavía como peso fuerte en Chile es la minería. Pero no olvidemos que el minero en Chile, incluso dentro de la Unidad Popular, arrastraba la pata para ir a la cosa. No olvidemos la huelga del teniente, acuérdense bien eso. ¿Ah? Y las votaciones del minero y los sindicatos mineros de Demócratas Cristianos. Así que metámonos eso en la cabeza, digamos, que en Chile hoy día la composición social del trabajador, hay que llamar asalariado, es diferente. No porque la gente dice se acabó el proletariado, ya no es el eje fundamental, es porque en Chile eso se está acabando, no existe esa misma estructura, porque las clases sociales dependen de cuál es la actividad económica en ese país. Y en Chile ha cambiado la actividad económica. Nada más que eso. Oye, habría que decir una cosa así, lo de Holanda, tú estás comparando la situación actual de Holanda, pero nosotros estamos un mes y medio atrasados con respecto a Holanda. Lo que hay que comparar es cuando Holanda estaba en la situación actual, o ¿cómo decir? En un mes más, ¿cuántos muertos va a haber en Chile? Y yo creo que ese es el tema. No, Chile está subiendo. Yo estoy comparando lo que leí esta mañana. Esta mañana en Holanda aparecen X contaminados, en Chile X contaminados, idénticos. Tienen la misma población, sin embargo en Chile hay solamente 1% de muertos y en Holanda están a 10%. Porque, bueno, nosotros estamos atrasados con respecto a Holanda, respecto a toda Europa. Cuando hoy día hay 46 muertos, hace una semana atrás habían 10, 12. Está subiendo enormemente la proporción de muertos en Chile y va a seguir subiendo, porque estamos en ese periodo. Se espera que durante 2, 3 semanas suba, que se mantenga 1 o 2 semanas y empiece a bajar en un mes y medio más. Y eso es lo que ya hizo Holanda. Es difícil comparar, pero bueno, hay que ver. Patricia. Sí. Sí. Patricia. ¿Vas a hablar o no? ¿Hablas o no, Patricia? Patricia. No, es que yo tengo un problema aquí. ¿Ya lo arreglaste? No. Sí. Ahora se escucha. Sí, nosotros te oímos. Te escuchamos. Te digo que... No. ¿Qué pasa? Bueno, te saludamos. Hola, Patricia. ¿Culo querías tú, no? Sí, una cosita. Hola, Víctor. Hola. Hola, Patacho.
Y volviendo un poco, pero de otro ángulo a lo que tú decías del plebiscito, la Constitución, estoy muy de acuerdo con tu evaluación. Digamos, también hay quizás sectores, no los puedo evaluar, que ni siquiera, que no quieren ni votar, también existen, pero yo creo que son bastante minoritarios, por ahora yo tengo la impresión. Pero una impresión que desde lejos no es fácil confirmar, que la postergación, no solo el problema del coronavirus, sino que como a causa del coronavirus, la postergación del plebiscito, como que me parece que desplazó un poco, y que ya se estaba desplazando el centro que había muy fuerte en el tema constitucional, que en cierta manera, sobre todo con la maniobra política, junto con los traidores y todo, que quería y logró en cierta manera canalizar la indignación, la protesta y las reivindicaciones. Entonces, me parece que el tema de la Constitución se ha ido desplazando, o sea, que ya no oculta, digamos, de alguna manera, como podía ser el peligro en un momento, digamos, que ocultaba las reivindicaciones fundamentales, que no eran de una ideología, de un programa socialista o de otra sociedad, pero que eran reivindicaciones que implicaban, si se cumplían, cambiar la sociedad de todas maneras, digamos. Entonces, tengo esa impresión de que ese tema, no solo por el coronavirus, se ha ido desplazando, y que no me parece malo eso, también de que las reivindicaciones de fondo, que de todas maneras una constitución en la manera en que, sobre todo en la manera en que se estaba planteando, no iba a resolver ninguna cosa. No sé si tú tienes esa impresión o no. Bueno, el tema tiene muchas aristas, porque esta constitución hay que eliminarla, como sea. Por lo tanto, la próxima puede ser excelente o mediana o un poquito, depende de nuestra fuerza, de las fuerzas que existan, ya sea con los elegidos en la nueva constitución o ya sea con la fuerza en las calles que plantea reivindicaciones, y que los que están ahí van a tener que tomar, como tuvieron que tomar algunas, sin ninguna gana. Si no, esto se hubiera hecho mucho antes. Es evidente que tuvieron que tomar la voz de la calle. Entonces va a depender mucho de eso. Pero claro, parte ya mal, en el sentido que parte con muchas restricciones, y por lo tanto para llegar la Constitución va a tener que tener 2/3 de los que se eligen de acuerdo. Eso es muy difícil. O sea, con 1/3 la derecha veta lo que quiera. Segundo, se van a elegir de la misma manera como se eligen los diputados. Es un problema terrible, porque en ese caso son los partidos los que tienen la fuerza, tienen la historia, tienen la plata, van a salir muy poco, salvo que se modifiquen situaciones, que es lo que se está pidiendo, que haya posibilidades de listas de independientes que no vayan de a uno, como ahora tendría que ir una persona sola independiente, no puede hacer lista y acumular votos. Bueno, se está trabajando en todo eso, se estaba pidiendo, y todo eso, como tú dices, quedó paralizado. Y es verdad que hoy día es muy difícil empezar a hablar de la Constitución cuando hay los temas urgentes del coronavirus todo el día. Pero yo creo que esto va a ir cambiando. Y a medida que se acerque el mes de octubre, mira, nosotros mismos en Le Monde Diplomatique no hemos publicado en los últimos meses ningún artículo sobre la Constitución. Pero tenemos pensado que en agosto, septiembre y en octubre vamos a sacar un libro, por lo menos, varios artículos, porque hay que volver a meter el tema. Pero hoy día la gente está queriendo saber, bueno, qué pasa con este coronavirus, qué pasa con las reivindicaciones, para dónde podemos ir, etcétera. Y hemos preferido darle entonces la palabra a los líderes sociales que están ligados a esta situación. Le hemos pedido, por ejemplo, a Recaredo Gálvez de la Fundación Sol, que nos diga su opinión sobre la economía, a Doris González de la UCAMAU, cómo han vivido las mujeres pobladoras esta
estas cuarentenas, etc. Yo creo que ya en 1 o 2 meses hay que retomar con fuerza el tema de la Constitución y de las luchas, que tienen que ir paralelo. Porque puede que nos vaya no muy bien en la Constitución, pero si las luchas son fuertes, podemos lograr varias cosas. La derecha dice que la Constitución no arregla el tema de la AFP. Obviamente no arregla el tema directo de la AFP, pero sí el marco general sí lo arregla. Y uno puede poner los derechos por sobre la propiedad, los derechos de la gente. Y por supuesto ahí entra el tema de la AFP, pero no se va a arreglar solo con la Constitución. Tenemos que arreglarlo con las luchas diarias para conseguir leyes concretas en cada uno de los sectores. Ahora queda evidente el tema de la salud pública. Es un tema que en todas partes del mundo saltó con tanta fuerza que va a haber que hacer cambios importantes en eso. Antes era la educación gratuita, etcétera, como el tema central. Hoy día el tema de la salud pública yo creo que va a saltar con mucho más fuerza para hacer los cambios importantes. Vale. Después Julián, Pascal y Julián. Sí. Yo tengo una pregunta a propósito de los narcotraficantes, porque mucha gente desde Chile nos dice que reinan un poco como en total impunidad y que tienen una actividad muy grande ahora con la cuarentena, y incluso yo leí hace algunos días algo que no puedo encontrarlo de nuevo, pero que describía una situación que me hizo pensar un poco en Pablo Escobar en Colombia. ¿Cuál es tu opinión o lo que puedes decir a propósito? Sí, mira, por lo que yo conozco, es verdad que hay una fuerza importante de los narcos que son los movimientos estructurados que existen en poblaciones y armados. Y por lo tanto ellos tienen un poder que se impone para bien o para mal. O sea, ellos lo pueden usar, estos días lo han usado para recordar simplemente la muerte de narcos importantes y han salido a disparar, pero de una manera increíble, metralladoras, pistolas en la calle, solo para mostrar su fuerza. Pero también han hecho acciones solidarias, porque ellos además tienen mucho dinero. Y con eso se ganan el apoyo de la población, que es lo que tú hacías referencia a Pablo Escobar. Y eso lo están haciendo. Y lo están haciendo bastante, por lo que yo he tomado conocimiento en varias comunas. Entonces, pero eso es al mismo tiempo un peligro, porque son delincuentes. Están utilizando a los jóvenes, sacándolos de la lucha política a la lucha de ellos, los soldados que ellos llaman. Es un tema bien complicado, bien complicado. Y no veo de fácil solución. En América Central es impresionante. Han ganado alcaldías enteras en Guatemala y los narcos se meten en distintos partidos políticos. Les da lo mismo, crean, se meten y ganan y tienen la alcaldía entera dirigida por ellos. En México hay varias regiones igual, en que el poder de ellos es brutal. Y eso, claro, no es nada bueno. Y hasta ahora no se ha logrado algo para poder bajar eso. Han puesto el ejército, han puesto 1000 cosas, han tratado, pero la cantidad de dinero que ellos ganan es tan grande que pueden comprar mucho. Y por lo tanto, en Chile creo que todavía es bajo y ojalá que siga así. Pero tiene una influencia, tiene una influencia. Julián. Espérate, Julián. Julián, ¿lo tienes ahí? Empieza de nuevo, por favor. Tu micrófono no estaba... ¿Ahora está bien? Ahora sí. Ya. Oye, conversando con compañeros de la primera línea o gente que ayuda a la primera línea y también con otras personas, y viendo a menudo Salazar, que hace conferencias tan hermosas, digamos, y el trabajo de agitación y propaganda que yo hago con mis amigos franceses o latinoamericanos, chilenos, la pregunta viene siempre, y yo no puedo responder, bueno, esto es muy hermoso, se ve para adelante,
siempre Salazar se le ve diciendo, no, cuando le pregunta a la gente, no, el Parlamento no sirve para nada. Entonces, amigos de la primera línea dicen algo parecido, no, ¿qué Parlamento? Entonces, ¿qué se piensa en eso? Personas como tú y otros, ¿qué se vislumbra? El Parlamento tiene que seguir existiendo. ¿Qué respuesta puede uno dar a las personas que dicen, pero ustedes son realmente ingenuos, ¿cómo van a pensar que todo eso va a desaparecer? No. Justamente ese es el gran debate que se dio con el acuerdo famoso ese, en que uno estaba tirado de dos lados. Uno dice, nosotros queremos que haya un plebiscito y queremos cambiar la Constitución, pero eso logramos algo en la lucha, pero no lo logramos todo porque no tenemos la fuerza en el Parlamento. Y el Parlamento actúa como actúa, ellos según las relaciones de fuerza. Habría que decir que habría que tener, y ese es el tema grande hoy día, ¿qué vamos a hacer en política? Hay que apoyar algunos de los partidos que existen, hay que crear otros partidos, se crearon varios partidos ahora en torno al plebiscito que quedaron ahí por el momento, pero se crearon muchos para decir, nosotros queremos actuar y queremos actuar de manera distinta. O lo que dicen muchos, hay que crear movimientos, no partidos políticos, movimientos políticos sociales, articular los movimientos de base. Pero es verdad que hay una dicotomía entre la lucha en la calle y los efectos que eso pueda darse en la clase política, que son los que van a resolver al final si se hace el plebiscito o no se hace, y de qué manera se hace. Y por eso que la lucha era tan importante que se logró arrancar ciertas concesiones, pero como no tenemos la capacidad ni la fuerza en el Parlamento, ahí la gente de la calle, los que estamos luchando, los que han estado luchando, no tienen la misma representación para nada. El Parlamento no representa a la gente y por lo tanto es un tema súper complejo porque si se crean nuevos partidos, ¿cómo aseguramos que esos partidos sí representen a la gente? Es ahí todo el dilema. Por ahora lo que hay que hacer es fortificar las organizaciones de base, sociales, y tratar de que esas hagan toda la presión posible. El Parlamento como institución va a seguir existiendo. Claro que sí. Ya. Mirna. Sí. Espérate, Mirna, no tienes activado el micrófono. No, tu micrófono no está operacional. No. No. Mirna, tienes que activar el micrófono porque no... El micrófono. No. Hay que explicarle dónde está, en el rincón. Sí. Ahí está. Ahí sí, ahora sí. ¡Bien! No, lo cortaste. Lo cortaste. Tengo problemas de wifi, que se me corta toda la comunicación todo el rato. Hace rato que escucho la mitad de lo que dice. Dale tu pregunta. ¿Tenías una pregunta tú o no? No, parece que no. No, tiene problema de conexión, sí. Ya. Por todo el teléfono, el micrófono. Sí. Ya, Edicto. Espérate, Edicto, tu micrófono, ahí sí. Ahí sí, Edicto, está bien, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Yo, compañeros, solamente quiero saludarlos a todos, a todas, y en particular al compañero Víctor, y decirles a todos que en esta reunión estoy presente y ausente al mismo tiempo por un problema de los ojos que me afecta mirando la pantalla directamente, o sea, todo lo que es reflejo, brillo, etcétera, me cansa. No obstante, estoy muy cerca, puse mi silla de lado para escuchar toda la discusión que se está desarrollando, muy, muy importante, y sobre todo mis felicitaciones al compañero Víctor de la Fuente, que ha hecho
toda una exposición muy, muy importante y que, por supuesto, todos los temas planteados son temas que nos conciernen a todos y estamos naturalmente muy interesados en escuchar sobre todo su palabra, digamos, no en vivo y directo, pero bueno, a través de... directo. Así que gracias y discúlpeme, me ausento un poco más y voy a continuar escuchando porque no me da para más, compañero. Muchas gracias. Oye, si no hay ninguna pregunta más... Una cosa con respecto, digamos, a lo último que se está hablando de esta falta de liderazgo, que es bastante peligroso, digamos, porque ya se ha visto, digamos, en todas las movilizaciones de Chile que ha habido en Chile desde hace ya bastantes años, desde la época de la Concertación incluso, desde los movimientos de los pingüinos hacia adelante, esta falta de liderazgo nacional, digamos, consecuente, hace, digamos, que todos los movimientos en algún momento sean aprovechados, digamos, por las propias élites políticas. Entonces, digamos, es un problema, digamos, importante. Y mi pregunta sería, digamos, es que a nivel del movimiento social hoy día, ¿hay alguna figura, digamos, que pueden alzarse como, digamos, de líder, un líder o de líderes, digamos, que podrían eventualmente mañana, digamos, encabezar una oposición? Porque antes de la pandemia había la consigna renuncia Piñera. El problema, digamos, es que si pedimos eso, digamos, y si se gana el renuncia Piñera, ¿a quién se va a poner? Es un problema jodido, digamos. Sí. Bueno, ese yo creo que es una de nuestras debilidades por el momento. El no haber una fuerza político-social estructurada que pueda dirigir este movimiento. La verdad que yo muchas veces pensaba que los líderes no tenían toda la importancia que a veces se les da, que más bien era la organización y el pueblo, pero a veces los líderes tienen también un peso específico propio que es muy importante. Y en el movimiento, pero los movimientos en los últimos años, y desde luego desde octubre también, han ido surgiendo una serie de líderes sociales, pero todavía no veo yo un líder que sea capaz de encarnar el conjunto de la movilización. Ni una fuerza, tampoco. Se creó la fuerza social, 212 asociaciones estuvieron, sindicatos, distintos colectivos, etc. Después se dividió un poco en dos, porque se hizo el bloque sindical dentro de la mesa social, y el bloque sindical tiene sus propias reivindicaciones, estructuras, etc. Y actuaron un poco paralelo. Eso fue como lo más cercano a una cierta coordinación. Después existen las asambleas populares, las asambleas territoriales, que también se han ido coordinando y ahora más débiles, pero siguen coordinadas por lo menos por internet, sin hacer las asambleas como se estaban haciendo hace unos meses. Pero yo creo que la gran debilidad por ahora es la falta de una estructura y de la estructura, porque los líderes existen muchos líderes que son, ¿cómo decir?, apoyados por la ciudadanía, que la ciudadanía los reconoce como líderes populares, territoriales, etc. Pero no hay por ahora alguno que haya alcanzado una dimensión nacional y que haya unanimidad en decir, esta es la persona que necesitamos. Como no hay tampoco las fuerzas sociales o políticas que hagan esa unanimidad. Pero es una debilidad, pero al mismo tiempo ha sido la fuerza de este movimiento. La fuerza de este movimiento ha sido transversal, que salió de abajo, que la gente salía y se expresaba cada uno como quería y en solidaridad con los demás, y que no aparecieran, es insólito, es como algo impensado que no aparecieran banderas de los partidos políticos, y que el que quería poner una bandera lo corrían.
y que las banderas sean las chilenas y las mapuche, y mapuche más que chilena. Es un símbolo bastante importante, pero igual hace falta la organización y hace falta líderes. Entonces, esa es la contradicción que por ahora yo no veo que se pueda resolver en lo inmediato. Hay que seguir luchando y viendo. Marcelo. Mira, Víctor, aprovecho de preguntarte a ti, que como hombre de prensa debe estar muy informado. La cuestión de los narcos es un tema recurrente. Es el cuco para la derecha, el cuco para la izquierda, es el cuco total en Chile. La pregunta que me hago es la siguiente. Entiendo muy bien el peso de los narcos en México, porque está al lado del país más gran consumidor de droga en el mundo, que es Estados Unidos. Entiendo muy bien el peso de los narcos en Colombia, porque allí se fabricaba la droga. Pero en Chile, ¿dónde saca la plata en los narcos? ¿En qué? Estamos en la punta, huevón, en la punta del continente, en el mundo cerca de la Antártica. A quien zorra le venden eso. ¿De dónde saca la plata los narcos? ¿Cuál es el peso económico del narco? Yo pensé que Chile podía ser un país de blanqueamiento, porque hay mucho banco, mucho huevo, qué sé. Pero ¿de dónde saca la plata el narco? Esa es la pregunta. Mira, por lo que yo sé, son varias actividades. Primero, hay un mercado interior en Chile que pareciera que es importante, desde la pasta base hasta la cocaína. Sí, pero eso es lo mismo en todo lugar del mundo, esa es la misma. Claro, y Eso por no lo cambia. tanto, claro, existe, hay una base para que existan. Segundo, es un país de tránsito también. A veces viene de Colombia a Chile, o de Argentina a Chile, y de Chile sale. Eso ya lo han descubierto también, porque al comienzo decían que Chile no y no le prestaban atención, ahora también lo revisan. Pero hay acuerdos con narcos. Hubo un tiempo mucha ligación con narcos de México, el señor de los cielos que se instaló incluso en Chile. Así que tienen su base económica para desarrollarse, que es mucho menor que la que existe en Colombia o en México por la exportación directa que ellos hacen a Estados Unidos. Es mucho menor y por eso también el problema es mucho menor en Chile. Pero tienen una base económica relativamente importante. ¿Estamos? ¿Alguien más? Ya, pues, entonces agradecerle nomás a Víctor por su amabilidad de haber estado con nosotros. Sí. No. Dale, Víctor. No, a ustedes, pues, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por esto. Bueno, y estaremos viendo con quién podremos hacer la próxima semana, en 15 días más, un nuevo encuentro con alguna otra persona. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.